Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. El tema castiga la de Guaco. Sabroso para iniciar esta edición de mediodía de viernes. El viernes y el cuerpo lo sabe y lo disfruta también. Iniciamos esta edición, como siempre, con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos así mismo con cariño y con respeto, pero con un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras en señal abierta, en las 5 emisoras que están en señal abierta, y también nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. También esto se hace bajo la coordinación de su amigo y servidor Alan Peralta. Como siempre, a esta hora le damos el saludo a Carlos Uzcategui el Miura, quien se incorpora en este segmento. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Arlan Ernesto Peralta, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. ¿Cómo estás, Alan? Bueno, con bastante expectativa porque el próximo lunes 23 de enero es la gran movilización nacional de trabajadores, de sociedad civil y organizaciones diversas. Pero esta nota, que la hemos comentado ya varias veces, se suma ahora con la noticia de que el día martes, es decir, un día después, llega a Venezuela el nuevo comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Volker Turk, quien va a estar en Venezuela a partir del martes, revisando fundamentalmente, tiene reuniones con miembros de la sociedad civil y con el régimen de facto, pero la reunión con el régimen de facto es para analizar, evaluar cómo está el estatus del memorándum de entendimiento firmado hace algunos meses entre la señora Bachelet, en ese momento la coordinadora del área de defensa de derechos humanos de las Naciones Unidas, y el presidente de facto, Nicolás Maduro. Ahora, que yo sepa, Maduro no cumplió ni una sola de las resoluciones previstas en ese memorándum de entendimiento. Y obviamente esta situación es totalmente distorsionante frente a la realidad de lo que debe cumplir el Estado venezolano. O sea, Maduro no cumplió ni una sola cosa del memorándum de entendimiento, y no sé con qué cara se le va a presentar al señor Turk, porque es como cuando a un alumno le asignaron unos trabajos y resulta que llega el día de entrega de los trabajos y el profesor pues le va a preguntar. Thor le tiene que preguntar a Maduro, bueno, ¿cómo vamos con las 42 puntos que le dimos? Y Maduro no sé qué va a decir, pero lo cierto del caso es que no ha cumplido prácticamente nada de lo que allí se le pidió. Bueno, Alan, lo que voy a indicar es lo siguiente: de los que no saben ni con qué versará algún tema. Esto va a ser muy difícil para el régimen de facto porque no tienen nada en las manos, no tienen algo en un sobre, no tienen absolutamente nada. Tendrán que llevarse a Mandrake el Mago para inventarle cualquier chiste o cualquier situación. Bueno, yo aprovecharía la oportunidad de la visita del señor Thor para pedirle la atención de las Naciones Unidas al tema, por ejemplo, de la protesta social que se viene desarrollando en Venezuela. Le pediría al señor Thor que estuviera pendiente del tema de la huelga de hambre del capitán de navío. Le pediría también la atención al tema de los presos políticos. Le pediría al señor Thor, mire, esté pendiente también de la violación de derechos humanos a las personas que están con boleta de excarcelación como de viaje y todavía se mantienen detenidas. Es decir, tema que hablar con Turk lo hay. Ahora, ¿qué le va a decir Maduro al señor Turk
cuando le pida y revisen el estatus del memorando de entendimiento, 42 puntos de los cuales prácticamente no ha cumplido ninguno. Bueno, Alan, como te lo repito, lo único que tiene Nicolás Maduro y su régimen es el punto, porque no tienen absolutamente más nada. Fíjate que en el día de hoy, viernes, Alan, varias ciudades de Venezuela, incluyendo la ciudad capital del estado Zulia, Maracaibo, está tomada por los maestros de nuevo en los sectores del oeste de Maracaibo. Ahora, la gente, gracias a a las redes sociales, están enviando todo. Y también la gente se ha dado cuenta de lo que está sucediendo. O sea, están muy pendientes de estos sucesos en las últimas 48 horas en el país. Pero como lo has venido comentando, el día lunes es la mamá de las protestas y estamos muy, pero muy seguros que muchas cosas cambiarán durante este fin de semana. Hay una cosa unos datos que he conseguido y que me parece muy interesante para que lo discutamos. Mira, el sueldo de un profesor universitario en Venezuela en el año 2001, estaba prácticamente empezando el chavismo, era de $2.400 al cambio. Ese era el sueldo de un profesor universitario en el 2001, $2.440. En enero del 2023, ese salario al cambio se ha reducido en promedio a $26,14. De $2.440 a $26,14 el sueldo del profesor universitario. Por eso es que los profesores están saliendo a la calle, por favor. O sea, esos son sueldos miserables de hambre. Y se ve cómo a las claras ha venido mermando la calidad de vida del docente universitario venezolano y por eso es que salen a protestar. Solamente en la región andina, Táchira, Mérida y Trujillo, se realizaron 31 protestas por parte de los docentes universitarios en el 2022. 31 protestas en el 2022. Pero en lo que va de año, en enero, han habido 62 manifestaciones en la región andina, lo que te habla a las claras del grado de insatisfacción, protesta y molestia del docente universitario venezolano. Ahora fíjate algo, Alan, cuántas protestas van actualmente en todos los estados del país. Sobrepasan las 460 protestas en menos de 8 días. Esto es algo, un punto muy significativo porque están saliendo pueblo tras pueblo, ciudades tras ciudades. La gente está saliendo, gente de maestros, Alan, están saliendo todos los sindicatos de base de todos los estados del país. Bueno, estaba viendo que esta mañana salió a protestar la gente en Socopó, en el estado de Barinas, salió a protestar la gente en Maracaibo, en el estado Zulia, salió a protestar la gente en Cabimas también salieron a protestar en varios estados de Venezuela. Es decir, a pesar de que la gran marcha nacional, la gran protesta nacional está convocada para el próximo 23 de enero, los docentes y los trabajadores no han dejado las calles. Absoluto. Están ahí parados, Alan. Pase lo que pase. A día de hoy que tenían que pagarle las pensiones y a los jubilados y pensionados del Seguro Social fue una falsa. Eso tiene también un significado. Sí, obviamente ahí está el tema de la falta de recursos del gobierno, o no sé si se van a ajustar a un nuevo salario y están esperando la decisión final, pero creo que hemos llegado a un grado en el que la mejor propuesta del gobierno no será la propuesta satisfactoria para los trabajadores que están totalmente inconformes, porque tú lo decías ayer, es que no solamente se está pidiendo salario, se está pidiendo el marco de la contratación colectiva que habla de seguro, asistencia educativa, asistencia y apoyo a la familia, la parte de salud, es decir, es el convito, no es solamente el tema salarial, es el combo que le quitaron a los trabajadores de la administración pública en Venezuela.
Hay algo que yo veo con mucha preocupación, Alan Ernesto Peralta y audiencia mismo. Alan, eso también lo tiene planteado el gobierno nacional, que por cierto, ayer tú lo estabas versando. Hay que hacer una mesa urgente antes del día 23 y ellos tipificar un verdadero salario, ya que ellos están esperando algo más. Pero el gobierno y tanto Fede Cámara están esperando un aproximado de un 50%. Hablan con $50 de sueldo, eso sería absolutamente una burla total. Ojalá que no se preste tanto con Secomercio, Fenindustria y Fede Cámaras para este juego maquiavélico del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Bueno, es que el sector privado nacional está en este momento pagando en dólares, en promedio sobre los $100. Son muy pocas las empresas del país que están por debajo de ese sueldo. El sector privado está cumpliendo en la medida que puede. Obviamente, ni siquiera un salario mínimo de $100, de $120 dentro del sector privado puede satisfacer las demandas, pero lo complementan con otros beneficios para que el trabajador, pues, el paquete sea atractivo para el trabajador y el trabajador se mantenga dentro de las empresas. Porque, Por fíjate, supuesto. este es un elemento que no se analiza mucho, pero es más costoso contratar un nuevo trabajador en una empresa privada que mantener al que ya sabe, ya conoce, ya pagó la curva de la experiencia. Por supuesto. Esa es la lógica. O sea, por eso que las empresas en Venezuela, y más en estas circunstancias, fíjate qué contradictorio, más en estas circunstancias las empresas están haciendo todos los esfuerzos posibles para mantener a sus trabajadores, para que el trabajador no se le vaya, porque la razón es que es muy costoso el cambio, muy costoso la preparación de una nueva persona para algunas empresas y especialmente en áreas calificadas de los sectores de industria y comercio. Que es el sector más difícil en el país, Alan, porque ahí tendríamos que hablar de las medianas, pequeñas industrias o pequeñas y medianas empresas, como las llamábamos durante muchos años, y las empresas básicas de producción de alimentos, que por cierto, la gran mayoría hoy día, Alan, muy lamentable, son importadas. Y sabemos quién tiene esos mercados o esos supermercados ahora. Bueno, Carlos, hay otro tema. ¿Sabes que Argentina el gobierno argentino del señor Fernández está, digamos, pasando una decisión difícil? Resulta que en Argentina se va a celebrar la próxima semana, el martes, Muy difícil, en la cumbre de la CELAC. Y ellos, pues, por cortesía, ¿sí? más no por intención, invitaron a Maduro. Es cuando usted tiene una fiesta y tiene que invitar a alguien que usted le incomoda, pero lo tiene que invitar porque, bueno, porque es parte de la familia. Pero con el tema de Maduro se han generado y se han desatado unas pasiones bien fuertes en Argentina, en donde el sector de la oposición ha incluso solicitado Un invitado obligado. ¿sí? La inmediata detención de Maduro apenas pise territorio argentino. Y obviamente esto pone a Fernández contra la pared, a tal punto que todos los presidentes que van a asistir al evento ya han sido confirmados por Argentina, pero sobre el único que mantiene una discreción, por decirlo así, ha sido por el presidente de facto, Nicolás Maduro, que aspira a llegarse a Argentina, pero en Argentina no lo quieren. Y sabe Fernández que se mete en un tema de opinión pública bastante complicado si llega a dejar entrar a Maduro. Pero bueno, ahí están las cosas. Yo te digo algo, la Asociación Argentina Venezolana está haciendo todo lo posible para bueno, lo primero que están haciendo los argentinos, creo que te has dado cuenta, y en todas las redes sociales, es, Maduro aún estamos pagando 15 millones de dólares. Y eso ha sido los memes en todos los grupos de información de Argentina y de las asociaciones argentinas venezolanas. Es decir, entre juegos, pero se la están diciendo con una realidad.
Hay algo que movió a los medios de comunicación en Argentina y es el hecho de haber detectado la presencia de funcionarios de seguridad del Estado venezolano en territorio Por argentino supuesto. preparando aparentemente la visita. Pero es como esa, insisto, el presidente Fernández tiene una visita incómoda, es decir, alguien al cual va a tener que agarrar, abrazar, darle la mano, tratarlo de lo mejor, pero por dentro diciendo, cónchale, no me ayudes tanto, compadre, no te vengas. Se están colocando el pañuelo en la nariz, hermano. Claro, porque todo, mira, toda persona que se retrate en este momento con Maduro se está retratando con una persona, el único presidente de América Latina encausado en ejercicio ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. O sea, esas Por son palabras supuesto. mayores. Muy, pero muy mayores, Alan, porque no está bien visto. Vamos a lo de ese punto, Alan. No está bien visto a ningún nivel. Por los únicos países que él está bien visto hasta el momento es por Nicaragua y por Cuba. Absolutamente por el resto. Claro, el tema está en que, bueno, en Nicaragua y en Cuba le han dado a Maduro todas las medallas y reconocimientos que se puedan haber generado porque ellos tienen sus razones económicas. Obviamente el régimen de facto ha sostenido a Por Cuba durante supuesto. mucho tiempo y ha sostenido a Nicaragua también durante mucho tiempo. Recordemos que en algún momento el régimen chavista le subsidiaba la electricidad a los ciudadanos nicaragüenses por el Le hecho de, subsidiaba electricidad, agua, petróleo, gasolina, combustible, comida, hoteles, etcétera. sí, o sea, había esa forma de subsidio y, bueno, muy agradecido, tan agradecido Daniel Ortega que no sé, se han tenido que inventar cualquier orden de mérito para dársela y condecorar a Maduro y al régimen por todo eso, igualmente en Cuba. Pero en Argentina, en año preelectoral, en un gobierno que tiene el sol a las espaldas, que tiene las encuestas de opinión bastante negativas, que tiene serios problemas económicos y sociales, le llega Maduro. O sea, Está por la, debajo de la, todos los niveles. claro, la casa estaba llena y la abuela parió, como dirían. Ahí están las circunstancias. Hermano, el hombre ni que lo bañen con cariaquito morado tiene suerte para nada. Está muy mal visto. Yo lo llamaría como el bolero de Felipe Pirela, el malquerido. Sí, el malquerido. Pero bueno, él se la ha ganado. Eso lo ha ganado. Se, la, se lo ganó desde un principio. Claro, claro, se lo ha ganado y para muestra un botón. Fíjate, esto, una reflexión que hacía un historiador venezolano, decía, bueno, en Venezuela se ha determinado una migración de 7 millones de venezolanos al exterior por el mal gobierno. Pero de los que se quedaron en Venezuela, 6 millones y medio están pasando hambre, según las Naciones Unidas. Entonces, esa es una razón bastante clara para determinar lo pésimo, lo corrupto, lo dañado que ha sido el gobierno chavista en Venezuela. Hay una discusión, vamos a terminar con este comentario, Carlos, una discusión en el tema de SUTIS. ¿Te acuerdas? Por supuesto, del El sindicato. sindicato de Sidor. Pues hoy salió el abogado de SUTIS diciendo es que nosotros somos legales, es que nosotros tenemos la representación y no ha sido culpa de nosotros que no se hayan hecho elecciones en SUTIS. O sea, ellos dicen nosotros somos legales. Pero lo que está en discusión en este tema, y eso es lo que habría que decirle a la gente de SUTIS, no es la legalidad de su elección y de su No, en origen, absoluto. sino la legitimidad de su representación.
sea, una cosa es legalidad, otra cosa es legitimidad. Ellos dejaron de ser legítimos porque abandonaron a la clase trabajadora, porque ellos dicen no, que ellos no podían por supuesto. actuar, que ellos no podían actuar en la defensa de los intereses de la clase trabajadora porque la sentencia del tribunal que impedía las elecciones. No, es que tú no estás ahí por el tema de las elecciones, es que tú estás ahí por el tema de voluntad firme, sincera, de hacer algo a favor de la clase trabajadora que supuestamente representas. O sea, me vas a decir que te maniataron Alan, de manos y de lengua para poder defender eso a es los mentira. trabajadores. Allí lo que hubo fue esto, mira, el billetico. Claro. Allí hubo fue el Eh, billetico. Porque fíjate, Alan, hoy día, desde hace más de 15 años, tú para poder hacer un nuevo balance, una nueva directiva, tienes que ir al Ministerio del Trabajo. Fuera de eso, tienes que ir a las dependencias que tienen ellos en el ministerio, ir al CNE y, por supuesto, entronizar las nuevas elecciones. Alan, son pocos los sindicatos, pocos los colegios profesionales y por las federaciones que han podido tener o surtir efecto en este tema. Pero lo que tú estás diciendo es una realidad. Es decir, ellos están ilegalmente. ¿Quiénes son los que están tocando los puntos clave del gobierno de Nicolás Maduro? Pues del resto son personal adscrito de la junta directiva, vocales, etcétera, o miembros simpatizantes de los sindicatos. Es decir, que es el 90%. bueno, Carlos, ¿y te acuerdas lo importante que era Sutis? ¿Recuerdas el movimiento Matanceros? ¿Recuerdas que de allí surgieron liderazgos como el de Andrés Velázquez? ¿Recuerdas cómo era uno de los movimientos sindicales más poderosos de Venezuela? Hoy es una simple sombra, una brizna de paja en el viento. Este Así movimiento, es. este movimiento sindical de Sidor y las empresas mineras de Venezuela, las empresas básicas de Venezuela, es apenas una sombra lánguida de lo que en algún momento era el Sí, sindicato de Sutis. es una sombra, es una burucita de lo que ellos fueron en su tiempo. Ah, Bueno, se nos acabó el tiempo, Carlos. Ahora pues nos volvemos a encontrar en la tarde. hablan de Sí, 3.500 personas. Estamos hablando de los sindicatos, sistemas del sindicato de transporte de maquinarias pesadas, que era el más grande a nivel nacional. sí, así es. Carlos, se nos acabó el tiempo. Nos vamos entonces. Nos encontramos en la tarde. Bueno, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. En el próximo segmento, Jenfrey García, familiar de un grupo de venezolanos desaparecidos en la travesía en el mar que buscaban llegar al norte, a Estados Unidos, y en su travesía hacia Centroamérica han desaparecido y los familiares creen que están secuestrados. En el próximo segmento tenemos ese detalle, esa entrevista con Jenfrey García. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con nuestro programa en este mediodía. La transnacional estadounidense Chevron inició la descarga de crudo del primer envío de 237,000 barriles desde Venezuela a su refinería en Mississippi. El tanquero Panamax, según la organización United Against Nuclear Iran, que monitorea el tránsito de embarcaciones, dijo que la misma llegó a las instalaciones de la refinería norteamericana. El primer buque que llega desde Venezuela llevando petróleo hacia los Estados Unidos desde el 2019. A este cargamento le siguen otros tres que ya están en ruta en tanqueros petroleros, según informó Reuters. A pocas semanas de emitida la licencia de ampliación de operaciones de Chevron Corp en Venezuela, la compañía norteamericana logró la venta de un cargamento de crudo venezolano a Phillips 66, otra refinería en Estados Unidos, como parte de sus primeras transacciones tras el levantamiento parcial de las sanciones, así lo informó la agencia Bloomberg. Bueno, importante para Venezuela esto, pero vamos a escuchar
a nuestra compañera María García con lo que usted no escuchó. Lo que usted no escuchó. Con María García. Y a través de Siempre Venezuela Radio por Colombia, Curazao y Bonaire. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy viernes 20 de enero de 2023. En vuelo humanitario regresan desde Panamá 177 venezolanos que habían cruzado el Darién. Coalición Sindical Magisterial del Zulia, obreros, jubilados, pensionados, administrativos, dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación, realizan asamblea general en la Plaza Bolívar de la Curva de Molina. Control de precios exige el pueblo de Venezuela al gobierno nacional ante posible incremento este mes de febrero, que generaría automáticamente alza en los costos de la cesta alimentaria. Presidente de la Central Única del Transporte, Erasmo Alián, desmiente cualquier incremento en las tarifas de las diferentes rutas públicas de Maracaibo. En sesión especial, gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, conmemoró 86 aniversario de Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas. Flyer del pago de pensiones correspondiente al mes de febrero 2023 fue eliminado por el Seguro Social la noche de este jueves. Coronel Antonio Morales es designado por el gobierno de Venezuela nuevo ministro para Comercio Nacional. Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, prevé que aumento salarial podría superar los $50. Jefe del PSUV en el estado Zulia, Francisco Ameliach, y Fuerza Armada Nacional Bolivariana se reencuentran en Maracaibo. Internacionales. Enfrentamientos por manifestantes en las últimas horas en Perú han dejado hasta los momentos 54 fallecidos. Deporte. En 13 días será inaugurado en nuestro país la 65 edición de la Serie del Caribe, con la participación de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, México, Panamá, Colombia, Cuba y Curazao. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo lunes 23 de enero de 2023. Fue el reporte de María García, quien nos ha dicho lo que usted no escuchó. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, el siempre recordado tema de Shakira, que ahora que está muy de moda, y no es precisamente por su carrera musical, varias cosas que están allí. Seguimos con más información aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Andrés Velázquez hizo una denuncia. ¿Cuál es la denuncia? El precandidato presidencial y líder de la causa R denunció que la administración de Nicolás Maduro, el presidente de facto, obligó a los representantes de la iglesia San Buenaventura del Roble en San Félix, Estado Bolívar, a rescindir el contrato que tenían con la organización política para una actividad prevista a realizarse este sábado 21 de enero en las instalaciones. Velázquez, vía Twitter, cree que esta situación deja en evidencia cómo Venezuela, los derechos y las libertades constitucionales están supeditadas al capricho, la arbitrariedad y represión de este régimen, porque a su juicio muestra los intentos de querer sabotear cualquier iniciativa que le sea contraria. Les explico. Andrés Velázquez tenía previsto realizar en ese sitio el acto formal de lanzamiento de su campaña a las primarias. Aseveró que no va a detener sus objetivos de lograr un cambio en la administración del país y seguirá haciendo respetar sus derechos políticos y civiles, al tiempo que indicó que la actividad denominada Andrés le habla al país se realizará en el Colegio de Ingenieros de Ciudad Guayana. Andrés Velázquez recientemente presentó en el Estado Lara una propuesta de gobierno que denominó una Venezuela digna. Así están las cosas en Venezuela. También un anuncio: la empresa Turpial Airlines prevé abrir en el próximo mes la ruta Valencia-Bogotá. El director comercial de Turpial Airlines,
Alejandro Dugarte Carmona, reveló que para el mes de febrero tiene previsto iniciar la ruta Caracas-Valencia, Bogotá-Caracas y a la inversa, ya que quieren conectar la capital de Carabobo debido a que allí está la base de aviones de la empresa. Señaló que en los 2 últimos meses del 2022 se hicieron 18 vuelos a Colombia y se movilizaron 3.800 pasajeros. En este sentido, destacó que para el primer semestre del 2023 buscarán subir la frecuencia de vuelos a 1 diario y tener a Medellín como otro destino de la empresa Turpiar Airlines. Detalló que con Medellín el plan es hacer primero la conexión con Caracas y luego incorporar Valencia. Recordemos que esta empresa ha tenido algunos problemas para lograr los permisos necesarios para poder volar a esta zona, pero afirman sus directivos que ya esto está en vías de solución. Vamos a escuchar a Tomás Guanipa. Él ha señalado que el régimen usa tácticas dilatorias, demostrando que para ellos nunca podrá estar dentro de la mesa los derechos de los ciudadanos, sino los propios intereses del régimen. En el tiempo, porque siempre hemos sabido que el régimen utiliza tácticas dilatorias para no entrarle a los temas profundos, a los temas serios, a los temas que les importan a la gente, porque para ellos nunca podrá estar dentro de la mesa de la negociación lo que significan los derechos de los ciudadanos, sino su interés en permanecer en el poder para siempre. No en balde hemos dicho que este es un régimen dictatorial, y en ese sentido yo quiero reivindicar el día de hoy la importancia de que exista un mecanismo de negociación que permita que los venezolanos podamos encontrar un camino para lograr un cambio. Una negociación es necesaria para que podamos entender que si para nosotros el centro y sujeto de nuestra acción es el ciudadano común que está pasando necesidades gravísimas, tenemos que buscar cómo evitar que eso pueda seguir ocurriendo y podamos avanzar en la construcción de unos derechos electorales, civiles y políticos para que la gente pueda elegir libremente, para que podamos ver que se liberen a los presos políticos, para que se acaben los centros de tortura que hay en Venezuela y para que en definitiva podamos ver que... Bueno, fue la visión de Tomás Guanipa en relación a este tema de la participación en materia de defensa de derechos humanos. Vamos a escuchar en este momento el reporte de nuestro corresponsal en Santiago de Chile, Juan Pablo Azuaje, con las noticias del Cono Sur. Escuchemos. Saludos a Lance Peralta, Carlos Miro Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde el Cono Sur, les decimos que 3 venezolanos han perdido la vida de manera trágica en menos de un mes. No ha terminado el mes de enero y ya son 3 las familias venezolanas que se han enlutado en Chile. 2 hombres y una mujer perdieron la vida en distintas tragedias y con ello, la desesperación y la tristeza ha recorrido América del Sur, llenando hogares divididos por la migración de dolor y desolación. El primer caso se registró el 29 de diciembre, donde el zuliano Ebert Sánchez, quien se desempeñaba como delivery, recibió 2 puñaladas por parte de un ciudadano chileno que se molestó por un retraso de 13 minutos. Sánchez, de 19 años, habría tenido un retraso en la entrega debido a una inspección por parte de los cuerpos policiales que habría generado una cola en las vías de acceso. Su asesino fue Tomás Aguirre Martínez, de 29 años, y quien trabajaba como psicólogo en una universidad. Solo 3 días pasaron para registrar el segundo deceso de un venezolano en tierras australes, y esta vez fue en Osorno, al sur de Chile, donde la caraqueña Diana Guayma Jerez perdió la vida en manos de su novio, un ex carabinero. Guayma Jerez habría recibido varios golpes en los que se presume fue por celos. Su caso se convirtió además en el primero de feminicidio en Chile en el 2023. Su asesino fue identificado como Felipe Paredes, quien había sido desvinculado del cuerpo policial por posesión y consumo de drogas. El tercer caso y más reciente fue el de Wilmer González, de 22 años, quien fue asesinado en las inmediaciones del Cerro Santa Lucía en el corazón de Santiago. Aún las autoridades no han dado con el paradero del asesino y las investigaciones apuntan a que González
quien era físico-culturista y barbero, no habría tenido cigarrillos para darle a su agresor, y este, luego de marcharse, volvió para dispararle en 2 ocasiones. Las familias venezolanas lloran la pérdida de 3 miembros que no pudieron despedirse y se marcharon sin decir adiós. Esta es la información que tenemos hasta el momento desde el Cono Sur y no me despido sin antes invitarlos a seguir como siempre, siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Hasta pronto. Bueno, fue el reporte de Juan Pablo Azuaje desde Chile. Como ustedes conocen, Juan Pablo nos estará reportando noticias e informaciones del Cono Sur, Argentina y Chile. Sergio Garrido advierte que de paro técnico en Barinas porque la ciudadanía no encuentra gasolina. El gobernador del estado de Barinas, Sergio Garrido, denunció que en la entidad llanera hay fallas reiteradas en el suministro de combustible y por ello exhortó a la directiva de Petróleos de Venezuela que subsane cuanto antes el déficit que se evidencia. Garrido lamentó el trato de PDVSA y que esta organización está dando a Barinas respecto a la gasolina y recordó que es uno de los principales estados en la producción agrícola y pecuaria del país, por lo que el suministro de combustible es esencial para mantener el trabajo del campo, porque si no se entra en paro técnico. Alertó que la situación con este tema es grave, ya que la gasolina se ha desaparecido prácticamente del estado durante los últimos días. Según PDVSA, cortó el suministro a todas las estaciones de servicio que son subsidiadas y han dejado a la ciudadanía a merced de los pagos en dólares, aunque advirtió que el despacho en esas gasolineras también está comprometido. Sergio Garrido dijo que aunque desconoce por qué hay fallas con la gasolina marina, se maneja extraoficialmente que hay problemas en la planta de llenado. Agregó que aunque son rumores, no se justifica que falte el combustible en esta entidad. La organización Fuerza Vecinal sí va a las primarias, aunque hasta los momentos no sabe quién será su candidato. El partido Fuerza Vecinal acordó participar en las elecciones primarias que organiza la Comisión Nacional de Primarias, aunque no se han definido en cuanto al tema de la candidatura que los va a representar en este proceso. Todavía esa decisión no la hemos tomado. Fuerza Vecinal cuenta con muchos hombres y mujeres que están capacitados para tomar las riendas y conducir a Venezuela por un rumbo de progreso, dijo el alcalde de Baruta y dirigente nacional de Fuerza Vecinal, Darwin González, durante el primer comité político de la organización celebrado en la ciudad de Caracas. González expresó que en el electoral se logrará construir la Venezuela que sus ciudadanos. Esta mañana hubo una rueda de prensa de la delegación de la Plataforma Unitaria para las Negociaciones de México. La vocería estuvo a cargo de su coordinador, el señor Gerardo Blay. Ahora, ¿qué cosas importantes dijo Blay? En primer lugar, señaló directamente al gobierno y le dijo, basta de camorra, hay que trabajar. El mecanismo, la negociación en México la acordamos, buscar una solución a la crisis social, económica y política y de la democracia en Venezuela. Afirmó Blay, la agenda tiene fundamentos de acuerdos sociales, pero también de compromisos para avanzar un acuerdo integral que nos permita sentar las bases del futuro de los venezolanos y de la República. Otro aspecto que dijo Blay, estamos de acuerdo, hay que cumplir lo firmado, pero aquí para decir qué fue lo que firmamos. No dispone tener los recursos que están en distintos países e instituciones para que sean ejecutados en Venezuela para atender los problemas sociales que sufrimos los venezolanos. Ambas partes solicitamos a las Naciones Unidas establecer un fondo para ir accediendo progresivamente a estos recursos y que sus agencias ejecuten los planes para así garantizar la transparencia de la ejecución de los mismos. Esta delegación ha estado trabajando así con la ONU, con los países aliados para destrabar los recursos y a protegerlos para que sean transferidos sin riesgos para la creación del fondo. También dijo Gerardo Blay en la rueda de prensa, firmamos un documento que el resto de los temas de negociación no podrá ser suspendido o retrasado por el cumplimiento del acuerdo. Y esto es fundamental. O sea,
Jorge Rodríguez, que firmó el documento, sabe que ese era un compromiso. Y resulta que, faltando su palabra, como persona que no tiene honor, ha dicho todo lo contrario durante el día del pasado martes en Venezuela. Blay, invitamos a la otra parte a continuar en la mesa de negociación. Hay un pueblo que está en la calle protestando por sus derechos porque el dinero no les alcanza. Tenemos que arremangarnos la camisa y continuar trabajando para encontrar soluciones. Ellos conocen mucho mejor que nosotros dónde están los fondos. Tenemos que trabajar en conjunto para poder seguir avanzando en la creación del mismo y que vayan llegando los recursos a Venezuela. Es importante para una sola de las partes lograrlo trabajando solos, y es imposible que esto se pueda lograr de manera solitaria, afirmó el señor Gerardo Blanco. Así que, como están las cosas, esta es parte de la respuesta que ha dado la delegación a la plataforma unitaria para la negociación en vocería de Gerardo Blay a los señalamientos hechos por el señor presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, Jorge Rodríguez. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega el alcance de estas declaraciones y entender que ellos, el chavismo, los representantes que firmaron el documento, sabían cómo era el procedimiento, y bien lo dijimos y lo dijeron especialistas en el tema, los recursos no van a llegar a Venezuela lo más rápido posible que se aspira, sino van a llegar probablemente a partir de los meses de marzo o abril, y se verán con fuerza en junio o julio, porque las Naciones Unidas tienen mecanismos de contratación transparentes. Lo primero que hay que hacer es organizar el fondo, y el fondo no está organizado por los momentos. Por esta información, con este comentario, nos despedimos. Hemos finalizado nuestra edición meridiana de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Este trabajo es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestros operadores en diversas partes de la frontera binacional, y nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Todo bajo la coordinación de este su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos. Hasta la tarde. Recuerden nuestra próxima edición de 4 a 6 de la tarde. Siempre Venezuela. Siempre Venezuela. Es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.